Bienvenidos, amigos y amigas, a Historia del Arte para Selectividad. Tema 11. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelo, soy profesor de Historia de Instituto y tengo que decirles que estoy encantado y feliz de estar una vez más con todos vosotros, con muchas ganas de hablar de Historia del Arte. Y es que me gusta, me encanta. Y además, hoy día es más necesaria que nunca esta disciplina. Hoy día más que nunca necesitamos arte, necesitamos historia del arte, necesitamos obras de arte que contrarresten estos tiempos un tanto deshumanizados en los que vivimos. Antes de empezar con el programa, quiero recordarte que este podcast tiene una cuenta correlativa en Instagram donde vamos subiendo las imágenes que vamos comentando en cada podcast. Así puedes escucharme y a la vez ver esas imágenes en el mismo móvil. Y si no quieres seguir la cuenta o no tienes Instagram, no te preocupes porque siempre tengo ese objetivo de que tú veas esas imágenes a través de mis palabras. Bueno, comencemos. Hoy vamos a hablar del manierismo. ¿Qué significa manierismo? Bueno, pues manierismo significa, en principio, definía a aquellos pintores que pintaban a la maniera de Leonardo, Rafael y Miguel Ángel. En ese sentido, casi un poco despectivo, bueno, un poco no, muy despectivo. Se consideraba que estos pintores, estos escultores, arquitectos, no estaban a la altura de los grandes y lo que hacían era imitar la maniera de Leonardo, Rafael y Miguel Ángel. Por eso se le llama el manierismo. Con el tiempo el significado va adquiriendo un cariz bastante más positivo. Hay que decir que el manierismo surge en el primer tercio del siglo XVI y coincide con el pleno Renacimiento y también con el inicio del Barroco. Es decir, las cosas se empiezan a poner chungas, las cosas se empiezan a torcer, empieza a haber una época de crisis generalizada, hay una crisis política y religiosa muy honda. Por ejemplo, ya hemos hablado en otros podcasts del humanismo, que era un movimiento muy optimista. El humanismo preconizaba la creencia en el hombre. Según el humanismo, el hombre era capaz de todo, el hombre era el centro del universo. Bueno, pues se terminó, finito. Ya no se cree más en el humanismo y por lo tanto se empieza a perder la fe en el hombre. Además, empieza la reforma protestante, empieza el cristianismo empieza a dividirse en Europa y los protestantes empiezan a poner en cuestión pues nada menos y nada más que la autoridad del Papa y Roma, o sea, la sacrosanta ciudad, nada menos. Entonces eso, bueno, pues un poco tambalea las creencias de la época. En definitiva, se pierde la fe en el hombre y esto genera angustia, genera desequilibrio, genera distorsión. Vamos a hablar de la arquitectura. Vamos a empezar hablando de la arquitectura. Bueno, ¿qué tenemos que decir de la arquitectura? Pues, es que me he emocionado, Pregunto, chico, chica, tú que estás estudiando para arte, para el examen de selectividad, ¿qué elementos clásicos predominaban en la arquitectura del Renacimiento? Toma ya. Mira, como no me responda, de la pared de tu cuarto aparecerá un Demogorgon y te comerá. Así que ten cuidado. Repito, ¿qué elementos clásicos predominaban en la arquitectura del Renacimiento? Bueno, los digo. El orden, la armonía y la unidad. ¿De acuerdo? Esos eran los elementos clásicos que estaban en la arquitectura del Renacimiento. ¿Qué sucede ahora? Que esos elementos se van a hacer puñetas. El orden, la armonía y la unidad ya no están. Las obras arquitectónicas ya no son una obra unitaria. Ya no hay armonía en las fachadas. Ya el orden, ese orden preciso, ese orden perfecto ya no se da. No está. Ahora, ¿qué predomina? Predomina el decorativismo. Toma ya la palabra. ¿Qué significa? Mucha decoración. Predomina la plasticidad, es decir, parecen que son fachadas moldeables. Predomina también la monumentalidad. Todo tiene que ser a lo grande. Todo tiene que ser a lo gigante. Y también predomina el dinamismo de los elementos arquitectónicos. Nada de orden, dinamismo, acción, marcha. El Renacimiento era como demasiado tranquilo, demasiado en paz, demasiado sereno. No. Pues se terminó esa serenidad del Renacimiento. Nunca más, never again, volverá esa serenidad. Qué pena, ¿verdad? Con lo chulo que es el Renacimiento.
A ver si, ojalá vuelva, ojalá regrese. Vamos a hablar de el primer arquitecto, que es Viñola, que fue un discípulo de Miguel Ángel. Y bueno, pues este hombre era un tratadista, escribió un tratado que se llama La regla de los 5 órdenes de la arquitectura. Y también construyó varias villas, pero su obra, la obra por la que es más conocida, es la iglesia del Jesús, il Jesús, que fue la iglesia matriz, digamos, de los jesuitas. Y empieza a construirla en 1568. Esta iglesia sigue los dictámenes que se habían dado en el Concilio de Trento. Ya saben que el Concilio de Trento se convoca para contrarrestar y luchar contra los protestantes. ¿Y qué dicen en el Concilio de Trento? Que hay que fomentar la devoción. Así que esta iglesia sigue ese dictado del Concilio de Trento para fomentar la devoción. ¿Qué se hace en esta iglesia? Es interesante, miren. Las naves laterales se sustituyen por capillas. ¿De acuerdo? O sea, solo tenemos una nave, y a los lados ya no hay naves laterales. Nos encontramos capillas. ¿Y eso a qué da lugar? Pues a una iglesia muy espaciosa, que pueda albergar a un mayor número de fieles. Sobre la cúpula hay un crucero que está inspirado en San Andrés en la cúpula de la iglesia de San Andrés de Mantua, hecha por Alberti. Y bueno, la iglesia en sí la hace, hemos dicho, Viñola, pero la fachada, que también es muy famosa, la hace Jacopo de la Porta. Sí, lo he dicho bien, he tenido ahí un momento ahí de lapsus. Entonces, ¿qué tenemos que decir de esa fachada? Bueno, pues que esa fachada ya es casi un paso hacia el barroquismo. En esa fachada tenemos 2 cuerpos, y en el cuerpo inferior es como un arco del triunfo. Ya hemos hablado de los arcos del triunfo, ¿no? Esos arcos que construían los emperadores para celebrar victorias. La fachada tiene 2 cuerpos, 2 niveles, y sucede que el nivel superior, pues, es más pequeño que el nivel inferior. ¿Qué sucede? Que hay una gran diferencia de tamaño entre el nivel superior y el nivel inferior. Y entonces, ¿qué es lo que se hace para rellenar ese espacio que queda a ambos lados del nivel superior? Se colocan 2 grandes volutas que rellenen ese espacio y hace así de alguna manera encajar el nivel superior con el inferior. También tenemos que destacar de la fachada las grandes pilastras. Y ahora, amigo y amiga, yo te preguntaría ¿qué es una pilastra? Sé que lo sabes, pero lo voy a decir yo. La pilastra es una gran columna adosada a la fachada. Y de esa fachada también tenemos que destacar la entrada, que tiene a ambos lados unas columnas y un frontón triangular inserto en otro frontón semicircular. Del interior comentar, bueno, que tiene un ábside circular, que la cúpula del crucero es lo que ilumina el interior, que solo hay una nave, ya lo hemos dicho antes, cosa que provoca que toda la atención vaya al altar. Y hay que decir una cosa muy importante, y aquí con esto vas a un nivel superior. Esta iglesia será un modelo. A raíz de la contrarreforma que empieza en el Concilio de Trento, esta iglesia será un modelo para muchas que se van a hacer a posteriori. Bueno, vamos a hablar de la escultura. Miren, en 1506 se descubre un fantástico, hermoso y dramático conjunto escultórico llamado el Laoconte. Era una escultura de la época helenística, y esta escultura influenció en Miguel Ángel, y a partir de esa escultura la obra de Miguel Ángel cambia. A partir de que Miguel Ángel observa esa escultura, la obra de Miguel Ángel empieza a adquirir gran monumentalidad y un idealismo dramático. El dramatismo, cuando hablamos de dramatismo en el arte, queremos decir no solo una cosa seria, no solo una cosa trágica. El dramatismo hace más referencia a la exageración, a la exaltación de sentimientos, a la teatralidad. Eso es, cuando hablamos de arte, eso es dramático. Cuando hablamos de arte, a eso nos referimos cuando hablamos de dramatismo. Y bueno, ese carácter monumental y ese dramatismo de la obra de Miguel Ángel pasa al manierismo. ¿De acuerdo? Así que la escultura manierista, por influencia de Miguel Ángel, también se hace dramática y monumental. ¿Cómo son las esculturas? Bueno, pues tienen formas sinuosas, tienen formas ornamentales, es decir, decorativas. Y de nuevo, así como ya lo hemos dicho en la escultura,
ya lo hemos dicho en la arquitectura. Se dejan atrás, pues, algunos cánones que venían del Renacimiento. Por ejemplo, en el Renacimiento, en la escultura del Renacimiento, importante, la belleza clásica, esculpir al hombre, a la mujer ideal, buscar esa belleza interior que tiene su reflejo en el exterior, porque el hombre era el centro de todas las cosas, el hombre era una obra perfecta, el hombre era una obra de la naturaleza, una obra de Dios, y en sí ya era perfecta. Ojo, para los humanistas, para los hombres del Renacimiento. Sin embargo, ahora ya hemos dicho que todo eso se fue al traste, ya no hay fe en el hombre, ¿de acuerdo? Y ahora se sustituye esa belleza clásica que venía del Renacimiento por desequilibrio, por tensión. Vemos unas esculturas que tienen un punto de mala leche. Tienen ahí un punto de que te doy, ¿sabes? Vamos a hablar de Benvenuto Cellini, que hay que decir que Benvenuto Cellini era orfebre, es decir, se dedicaba al trabajo de joyas. Imagínense lo minucioso que tendría que ser para trabajar en joyas, y ya pueden figurarse la consecuencia que tuvo eso, pues trasladando eso que hacían las joyas, haciéndolo ahora en la escultura. Las esculturas de Cellini son refinadas. Son muy refinadas, son alargadas, son sinuosas y además están llenas de ornamentación. Por eso he señalado tanto el tema de la orfebrería. Trabajó al servicio del rey de Francia, Francisco I, y bueno, de esta etapa tenemos una famosa obra que se llama La ninfa de Fontainebleau y el salero. ¿Y qué hay que decir de esta obra? Bueno, pues que tenemos que destacar la elegancia, las formas gráciles, tenemos a la mujer que representa la tierra y al hombre que es Poseidón. Y entrelazan sus piernas como símbolo de la unión. Y ahora vamos a hablar de otra obra magnífica, madre mía. Perseo con la cabeza de Medusa, que está en Florencia. Resulta que cuando el pueblo de Florencia expulsa a los Medici, ponen como símbolo de la tiranía de los Medici, en esa plaza de la Signoria, una obra que se llama Judith con la cabeza de Holofernes. ¿Qué sucede? Que los Medici consiguieron volver a Florencia y en el lugar de esa escultura mandan a Cellini que haga esta obra, que es Perseo con la cabeza de Medusa. ¿Qué tenemos que hablar de esta obra? Bueno, pues que vemos un Perseo arrogante pero elegante. La pierna izquierda la dobla y en la derecha tiene toda la tensión. En el brazo derecho sostiene una espada en posición horizontal y tenemos que decir que en el pedestal está decorado con relieve y figurilla, así como en el casco. Vamos a hablar ahora de otro escultor que es Juan de Bolonia. Bueno, tenemos que decir que Juan de Bolonia nace en Flandes, se marcha a Roma y de Roma se marcha a Florencia a trabajar al servicio de los Medici. ¿Qué destaca de Juan de Bolonia? Su línea serpentina, su giro en espiral, o sea, vemos unas esculturas que parece que están escalando el aire. Vemos unas esculturas que parece que van hacia arriba sujetando el viento en una manera, una especie de espiral sobre sí mismos, y parece que están subiendo hacia el aire, hacia el cielo. Parece que se están despegando de la tierra como si fuesen a volar de un momento a otro. Por ejemplo, el Mercurio. Qué hermoso el Mercurio. Se alza de una manera majestuosa, muy elegante. Parece una escultura que casi está en vuelo. Parece que representa el vuelo. O sea, una escultura que sí, obviamente la vemos sostenida. Pero oye, es que parece que no nos fijamos en qué se sostiene. Nos da la sensación de que está volando. De hecho, sobre el pie izquierdo el Mercurio se sostiene sobre el aliento del dios del viento. Pero esa sensación de ingravidez, de que lo hemos pillado en una foto al vuelo, es tremenda. Luego tenemos el rapto de la Sabina, también un conjunto hermoso donde vemos que casi una escultura que está escalando al cielo de nuevo. Parece que se van a despegar de la tierra. ¿Qué vemos? A Rómulo, el fundador de Roma, raptando a una Sabina y reduciendo al marido de esta. Es una escultura hecha en mármol y, bueno, en la actualidad está junto al Perseo, en la Plaza de la Signoria de Florencia. Bueno, vamos a hablar ahora de la pintura. De nuevo, voy a decir algo que tú ya deberías de saber O sea, ya lo he dicho en la arquitectura y lo he dicho en la escultura. Lo que voy a decir ahora
Virgen Santísima, ya debería de saberlo. O sea, ya debería estar gritando, la primera característica de la pintura es... espero que ya lo sepa. Venga, lo voy a decir. Decía que la primera reacción de la pintura, tenemos una pintura anticlásica, se va a tomar por saco la armonía, la belleza que veíamos en la pintura del Renacimiento desaparece. Ya lo hemos dicho en la arquitectura, ya lo hemos dicho en la escultura y de nuevo lo vemos en la pintura, que adiós muy buena la armonía, esa belleza de las representaciones del Renacimiento que inspiraba tanta serenidad, tanta calma, tanta belleza. Eso ya no está. En su lugar, que tenemos, de nuevo, como ya hemos dicho en la escultura, tenemos tensión, desequilibrio, hay conflicto, ¿de acuerdo? ¿Cómo vemos a las figuras? Son unas figuras estilizadas, exageradas, con unos escorzos que parece que están inestables, parece que se van a caer. Yo antes he hablado de otra palabra que podríamos aplicar, dramatismo, hay dramatismo. ¿Qué vemos? Vemos unas formas curvas y ondulantes, unas figuras que cubren todo el plano. La gama cromática es muy rica y tenemos que decir sobre la composición que suele haber una composición con ejes diagonales. Ahora explicaremos bien, más en profundidad, qué es esto de los ejes diagonales. El primer autor que tenemos que destacar es Tintoretto, que nace en Venecia y bueno, se llama Tintoretto porque su padre era tintorero de sedas. Y se inspira en dos grandes maestros, uno es Miguel Ángel y el otro es Tiziano. Y él decía que de Miguel Ángel tomó el dibujo y de Tiziano tomó la riqueza del color. ¿Cuáles son las características de las pinturas de Tintoretto? Bueno, pues tenemos que decir que son obras de gran formato, donde hay una gran multitud de personajes. Ojo, pero una gran multitud de personajes todos bien ordenados, unos personajes bien dispuestos en el cuadro, donde muestran equilibrio, serenidad, templanza, donde siempre hay proporción en la disposición. No, espero que te hayas dado cuenta. Espero que al yo decir esto, se te haya saltado una alarma en el interior y hayas dicho, ¿qué? ¿Cómo? ¿What? Exacto, efectivamente. En la obra de Tintoretto tienen una gran multitud de personajes, pero ya hemos dicho que al contrario del Renacimiento, si en el Renacimiento había orden, proporción, serenidad, equilibrio, etcétera, eso ya se ha roto. Entonces, hay gran multitud de personajes, pero ¿cómo están estos personajes? Desparramados por la escena. Estos personajes están ahí en un barullo, están todos aglomerados, y parece que están como casi de fiesta, o parece que eso es un poco casi caótico, ¿de acuerdo? Entonces hay multitud de personajes, pero dispuestos de una manera asimétrica. Es decir, no hay orden, no hay proporción, no hay equilibrio en la colocación de los personajes. Están compuestos de una manera asimétrica. ¿Qué tenemos que decir también? ¿Cómo son sus figuras? De nuevo, de serenidad nada. Son figuras dinámicas. Ya no están quietecicas como las del Renacimiento. Son figuras también alargadas. Hay acusados escorzos. Vemos también un colorido veneciano. Y es que, bueno, pues si habías estado en Venecia, no te puede sorprender la pintura de Tintoretto. O sea, si estás en Venecia, pues no te extraña nada que se diera lugar a esta pintura. O sea, era inevitable. No se puede explicar esto con palabras, ¿no? Pero es que de Venecia inspira eso. ¿Y eso qué es? Pues no te lo puedo explicar. Hay que estar en Venecia, ¿no? A lo que me refiero. Entonces, decía que las obras tienen un colorido veneciano. Y la iluminación de su obra es absolutamente teatral. Es una iluminación teatral que inspira dramatismo. Diera la impresión de que había allí un especialista de efectos especiales en las escenas de Tintoretto, donde dice, ay, vamos a colocar aquí una lucecita de bajo grado que va a iluminar esto y madre mía, que va a dar lugar a una escena que parece que es de película. O sea, hay una iluminación teatral, ¿de acuerdo? Que da lugar a ese término que ya hemos expresado antes de dramatismo. Tenemos varias obras
a destacar de Tintoretto. Una es el hallazgo del cuerpo de San Marcos. Bueno, pues se puede ver el cuerpo sin vida y de nuevo, ¿qué vemos? Gran dramatismo en los gestos de los personajes. Vemos gran teatralidad, una perspectiva muy exagerada. Aquí hay una perspectiva, la profundidad de esa habitación. Dice, macho, vaya habitación, parece que es gigante, ¿no? Se la ha ido un poco a Tintoretto. O sea, hay una perspectiva exagerada. Hay intensos escorzos. Vamos a hablar ahora del lavatorio, una obra muy, muy interesante. El lavatorio se cuenta la escena en la que Jesús le lava los pies a sus discípulos. ¿Y qué es lo interesante? ¿Qué es lo interesante? Que el tema, si esto lo hubiese hecho alguien del Renacimiento, pues a Jesús lo hubiese puesto en el mismo centro de la escena. Y lo hubiese puesto en el mismo centro de la escena y todos mirando a Jesús y todo el mundo viendo cómo Jesús lava los pies a los discípulos. No, pues ahora no. Ahora, como esto lo está haciendo Tintoretto en pleno manierismo y aquí todo es asimetría y dramatismo y tensión, ¿dónde está la escena? Que se supone que es la principal, pero que ya no es la principal. A la derecha. De hecho, tenemos que fijarnos bien. En primer plano, pero a la derecha. Tenemos que fijarnos muy bien en Jesús lavando el pie a sus discípulos. Y dice, sí, es verdad que está aquí a la derecha. Pero si no, ¿dónde se nos va nuestra vista? Se nos va nuestra vista a ese fondo, esa arquitectura ilusionista, esa arquitectura casi fantástica que vemos al fondo de la imagen, a esa Venecia maravillosa y mágica que se ve al fondo de la imagen. Hemos dicho que al fondo hay una gran arquitectura y ojo, o sea, ¿cómo se la marcaban estos pintores? O sea, en esta escena tan seria como el lavatorio, cuando Jesús lava los pies a sus discípulos, hay detalles cómicos, porque aquí vemos a algunos discípulos descalzándose en unas posiciones pues absolutamente ridículas e incómodas que causan hasta cierta risa, ¿no? De cómo se están quitando las botas, cómo uno le está quitando las botas a otro, pues la posición es absolutamente cómica. Hay una composición en diagonal. Vemos esa mesa, una composición en diagonal, una perspectiva lineal que se da por el pavimento del suelo y por la mesa. El pavimento del suelo y la mesa hacen que haya como unas líneas diagonales, unas líneas que, hombre, obviamente no están dibujadas las líneas tal cual, pero vemos que esa composición diagonal que va hacia el fondo, hacia ese canal que vemos al fondo de la escena. Hay también un ambiente intenso, un contraste de luces. Hemos dicho, y al fondo a la derecha está el cuadro de la Santa Cena. Y este cuadro tenemos que decir que se hizo por una iglesia que se llama la iglesia de San Marzuola de Venecia, pero tenemos la suerte de tenerlo en la actualidad en el Museo del Prado de Madrid. Esto, visita obligada la próxima vez que vaya al Museo del Prado. Bueno, pues vamos a seguir comentando la pintura del manierismo y ahora vamos a hablar de la Santa Cena, también de Tintoretto, otra obra muy, muy interesante. ¿Por qué decimos que es una obra muy interesante? Vemos un escenario oscuro en el que casi solo hay dos focos. Y un foco sería el mismo Cristo del que emana luz y el otro foco sería la lámpara. Lo demás está casi en penumbra. Y un elemento que le añade un tinte dramático brutal son esos ángeles que están flotando. Y es interesante si se hace el siguiente ejercicio. Esta última cena de Tintoretto, si la comparamos con la última cena de Leonardo, madre mía. O sea, madre mía la diferencia. Si yo te pongo si pones los dos cuadros uno al lado del otro, la última cena de Leonardo con la última cena de Tintoretto, va a decir, perdón, no se llama la última cena, se llama la Santa Cena. Pero bueno, es lo mismo, estamos hablando de la última cena. Entonces decía que si pones al lado un cuadro y otro y te pregunto, ¿encuentras las diferencias? Va a decir, hay 1.000.000 de diferencias. Por ejemplo, vamos a hablar las más obvias. En la Santa Cena, en la última cena de Leonardo, ¿qué vemos? Pues que equilibrio, serenidad, hay una composición simétrica en torno a la figura de Jesús. ¿Qué vemos en la Santa Cena de Tintoretto? Desequilibrio, asimetría. Vemos figuras dispersas, mientras que en la última cena de Leonardo las figuras están muy bien ordenadas, de 3 en 3, y en el centro Jesús. Ahora no, en la Santa Cena de Tintoretto vemos dispersión de las figuras. Y hay que decir que este cuadro de alguna manera es la introducción al barroco.
Bueno, vamos a hablar de otro pintor que se llama Veronés, se llamaba Paolo Cagliari, pero lo llaman Veronés porque nació en Verona. Y wow, qué pintor este tío, o sea, qué pintor, qué estilazo tenía. Miren, ¿qué vemos en su obra? Vemos esplendor, abundancia, festines, como si todo fuese un gran teatro. Vemos una apoteosis. Vemos encima una arquitectura absolutamente fingida, una escena abarrotada de personajes. Miren, vamos a hablar, por ejemplo, de las bodas de Caná. En las bodas de Caná hay nada menos y nada más que 100 retratos. 100 retratos hay, y todos eran príncipes de la época. Incluso el mismo Veronés se retrata a sí mismo tocando el violín junto a Tiziano, que está tocando el bajo, y los tenemos en el centro de la escena. Esto es una escena donde se narra el milagro bíblico, pero bueno, ¿qué vemos en este cuadro? Lo que vemos es un festín espectacular. Lo que estamos viendo aquí es una fiesta veneciana. Aquí la gente se lo está pasando muy bien. De hecho, por más que uno observe la escena, y la observe una y otra vez, si ve el cuadro así de primera y te digo cuál es el tema principal, pues seguramente dirá una fiesta, una comilona, un gran festín. Jamás se te ocurriría pensar que aquí el tema principal es cuando Jesús convierte el agua en vino. Y sí, efectivamente, en primer plano vemos a un sirviente cogiendo una tinaja y virtiendo vino sobre otro jarrón, ¿no? Y se supone que ese es el tema principal, pero desde luego que no, el tema principal es absolutamente relegado a un detalle casi anecdótico. Lo que aquí se ve, pues eso, es una fiesta y bueno, un exceso, digamos. Hay dos partes. En la parte inferior tenemos 130 figuras y en la parte superior tenemos la arquitectura. Y en el centro, bueno, pues tenemos ese cielo azul que casi también es parte protagonista de este cuadro. Vamos a hablar de otro cuadro de Veronés de nuevo. Vamos a hablar de la Santa Cena. Vamos a hablar de la Santa Cena de Veronés y que vemos un ambiente festivo. Ojo, sí, en la Santa Cena, poco antes de que matasen a Jesús, vemos un ambiente festivo. Y vemos una arquitectura absolutamente ilusionista. Y no solo vemos a Jesús y a sus discípulos, sino que vemos personajes frívolos, vemos bufones, vemos borrachos, vemos músicos. No cuadra, ¿verdad? O sea, que en la Santa Cena este ambiente lúdico, este ambiente casi festivo, pues no cuadra. De hecho, esto le trajo problemas a Veronés y tuvo que enfrentarse al tribunal de la Santa Inquisición. Le dijeron, Quillo, ¿cómo se te ocurre poner la Santa Cena como si fuese una fiesta? ¿A dónde va, hijo de Dios? Y lo que hizo Veronés, bueno, se salió con la suya y lo único que hizo fue cambiarle el nombre al cuadro. De hecho, este cuadro, yo he dicho Santa Cena, pero no se llama Santa Cena. Le cambió el nombre y se llama Cena en la casa de Leví. ¿De acuerdo? Ese es el nombre del cuadro. Cena en la casa de Leví. Y ya vamos terminando con los últimos pintores. Tenemos que hablar de los últimos pintores. Bueno, ahora no vamos a hablar de pintores, vamos a hablar de una pintora que se llama Sofonisba Anguissola. ¿Y qué tenemos que destacar de Sofonisba Anguissola? Que fue una pintora muy importante. De hecho, pues llegó hasta Felipe II y se convirtió en pintora oficial de la familia real. Tenemos que destacar su cuadro Autorretrato con la Virgen y el Niño. ¿Qué vemos? Bueno, pues la vemos a la autora mirando al espectador con un rostro muy serio y vemos pues tonos oscuros. ¿Dónde hay luz? En su rostro y en las manos y en el blanco del cuello. Y de esos tonos oscuros contrastan con el cuadro que ella está pintando, donde vemos colores más cálidos. Y destacar que son las manos las que le dan profundidad al cuadro, porque bueno, hay una mano sosteniendo una vara que se proyecta hacia el fondo. Otro autor que también tenemos que hablar es Correggio, del que destacan los frescos de la iglesia de San Giovanni, el sueño de Antíope, y bueno, ¿qué vemos en esos cuadros? Voluptuosos desnudos. Y para terminar, el último pintor es Parmigiano, y de Parmigiano tenemos que destacar la Madonna de cuello largo, donde vemos una forma muy estilizada y muy refinada. Madre mía, 29 minutos con el programa. Me he emocionado, lo siento, es que me he emocionado. Si es que me gusta mucho este tema. Es que me gusta mucho, si es que no lo puedo evitar. Así que, bueno, espero que lo hayan disfrutado.
tanto como yo lo he disfrutado haciendo el programa de hoy. Te recuerdo que tengo un montón de proyectos que puedes seguirme en mis redes sociales. Te las dejo todas ellas en las notas del programa. Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor y te espero en el próximo episodio.